Y claro, eran debates cada uno con 4, otro con 6 candidatos, y llamativo de todas maneras porque a diferencia de otros años, que también hemos conocido encuestas en los últimos días, si es que sumamos la intención de voto, digamos, de los 4 primeros candidatos, esta sumada no alcanza a lo que era la intención de voto a estas alturas, por ejemplo, de la elección del 2016 de Keiko Fujimori, que estaba por encima del 30 hasta 35%. Aquí estamos hablando de un puntero de 11%, Johnny Lescano, y de un triple empate de 7% cada uno con George Forsyth, con Rafael López Aliaga y con Verónica Mendoza. Y el resto sigue ahí. Es en realidad un concepto de mini candidatos, como el del libro que acaba de presentar la editorial Aguilar, está editado por el politólogo Carlos Meléndez, incluye una serie de interesantes perfiles en esta suerte de candidatos de nicho y de estas elecciones tan peculiares que estamos viviendo y que por supuesto tienen un desenlace definitivamente incierto. Lo único aparentemente confirmado y que podemos estar seguros es que segunda vuelta va a haber. ¿Quiénes entran a esa segunda vuelta y cómo se resuelve este proceso, que tiene además un componente importantísimo con lo que vaya a pasar en el Congreso? Esa es harina de otro costal. Vamos a darle la bienvenida precisamente al editor del libro, al politólogo, como les digo, Carlos Meléndez, que además participa pues en uno de los capítulos, el que le corresponde a Keiko Fujimori. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Enrique, un gusto. Bien, bueno, no sé, me imagino que has estado siguiendo los debates también hoy y efectivamente se confirma esta idea de los mini candidatos que desarrollas además muy bien en el prólogo del libro, cuando nos señalas que de alguna manera hemos pasado de una temática del anticandidato, es decir, el candidato, la antipolítica, que tanto nos habíamos acostumbrado a hablar de ella en los últimos años, ¿no? El candidato que construye su perfil, sus características a partir de la oposición al otro, y lo hemos visto pues desde que García le ganó a Humala logró ganarle a Keiko Fujimori, Kuczynski logró también ganarle a Keiko Fujimori en estos dos últimos casos, aupados precisamente en el antifujimorismo, y bueno, ya sabemos lo que pasó en los últimos 5 años. Entonces, ahora es un poco más difícil en medio de esta mini candidatez, Carlos, encontrar ejes, más o menos, personalidades más definidas. Es como un todos contra todos, pero no llegas de alguna manera a encontrar estas líneas narrativas, si se quiere, de una campaña. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Y tú lo has dicho, los mini candidatos tienen esta estatura pequeña porque le están hablando a nichos. Es decir, están dialogando con mini electorados. Han dejado de hablarle al gran electorado, al electorado centrista, al peruano promedio, y más bien se han dedicado a han sectorizado, por decirlo de un modo, el gran electorado. Entonces, este escenario de hiperfragmentación agudiza y promueve e incentiva que los candidatos le hablen a determinados grupos reducidos. ¿Por qué? Porque dada la fragmentación con un 12-13%, ya tienes altas probabilidades de pasar a una segunda vuelta. Entonces no tiene sentido hablar de discursos moderados, sino más bien de intentar narrativas más radicales, tanto de izquierda como derecha, liberales, conservadoras, y eso es lo que tenemos en el mercado electoral por ahora, ¿no? Así es, y narrativas, digamos, comenzando con el puntero que en el libro pues se señala un poquito, es esta revisión de Acción Popular como esta suerte de membrete de lo que se señala como señoritos limeños de un lado, líderes feudales de provincia, por ponerlo de alguna manera, de otro lado, que están esperando su turno, que es en parte lo que le ha pasado a Lescano ahora. La promo anterior era nada menos la del señor Merino de Lama, que ya sabemos cómo terminó, ¿no? O cómo se emplazó. Y bueno, Lescano es un hombre pues que sin duda tiene pues una trayectoria más importante que la del propio Merino, pero claro, tampoco pertenece de alguna manera a ese origen, ¿no? Acciopopulista. Y cuando uno conversa con Lescano, Lescano te dice pues, bueno, aquí están mis colaboradores y no los conocerán, pero ahí están, ¿no? Y claro, no ves el esfuerzo en otras elecciones, por ejemplo, de los famosos jales, ¿no? Uno esperaba a los jales que te fuera de alguna manera abriendo la cancha. Aquí como señalas, esta suerte de parcelamiento electoral le da a un candidato incluso la ventaja de decir, bueno,
esto es lo que hay, tómenlo, déjenlo, pero de todas maneras con Acción Popular se ve un poquito de lo anterior, ¿no? Y llama la atención además que un partido tradicional, cuando se suponía que habían sido todos pulverizados, esté en esta relativa punta, ¿no? Porque un escenario fragmentado, un partido de mediana estatura como Acción Popular, a pesar de su tradición, puede tener capitales interesantes. Y Johnny Lescano lo sabe. Johnny Lescano sabe que el partido Acción Popular tiene elementos más positivos que negativos. Tiene elementos positivos porque tiene una gran marca partidaria, una marca reconocida por gran parte del electorado. Tiene organización, tiene autoridades subnacionales, tiene 3 presidencias regionales, Cajamarca, Huánuco, Cusco, tiene alcaldías, lo cual le va a permitir justamente hacer una campaña, y tiene activistas, tiene militantes, tiene seguidores. Él quizás no dialoga, no moviliza a los militantes, a los correligionarios axipopulistas, pero porque estos automáticamente van a colaborar con la posibilidad de volver a un gobierno nuevamente. Johnny Lescano tiene, y dentro de este partido ha logrado tener un entorno muy pequeño, un entorno reducido, tiene su propia muralla, pero una propia muralla con axiopopulistas, una muralla, un círculo creado con sus propios colaboradores dentro del partido que dialoga tácitamente con la organización partidaria. Pero ahí hay un tema importante, porque también en el libro se subraya efectivamente lo que acabas de reiterar, esta suerte de estructura municipalista en la que se ha ido convirtiendo Acción Popular, ¿no? Alejándose de repente de esa dimensión nacional que se le podía reconocer antes. Tienes sobre todo, y lo ves reflejada en la lista al Parlamento, que es otro tema que preocupa. El Parlamento es un gran enigma. Vamos a ver, según las últimas encuestas, mayor cantidad de voto cruzado, lo cual te puede traer todo tipo de problemas también a la hora de construir gobernabilidad. Pero en el caso de Acción Popular, la lista está llena, efectivamente, de funcionarios municipales. Ahora, no necesariamente de alcaldes, ¿no? Sino de gerentes de fiscalización de tal distrito, subgerentes de fiscalización. Es decir, es una nueva, de alguna manera, conformación de lista partidaria. ¿Esto qué efecto puede tener en la conformación del Parlamento? El efecto que va a tener es que va a haber una relación muy conectada entre la autoridad subnacional, alcaldes, gobernadores, con representantes en el Congreso. Lo más probable es que la primera minoría congresal sea axiopopulista. Van a ser congresistas que dependen mucho de las maquinarias de las autoridades subnacionales. Como tú bien lo has dicho, Acción Popular hoy en día es un partido de alcaldes, un partido de presidentes regionales, un partido de caudillos regionales. Hablemos de los nombres más conocidos, no solamente de Lescano y de Merino, que han sido protagonistas últimamente, sino de Mesías Guevara o de Benavente en el Cusco. Ese es el tipo del caudillo regional, de cuadro regional, que son los verdaderos motores, a diferencia de lo que normalmente estábamos acostumbrados de los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales tenían un gran liderazgo nacional, Alan García, Lourdes Flores. Acción Popular no. Acción Popular es un rompecabezas de caudillos regionales. Y a ver, el escenario es tan mini, Carlos, que los 3 candidatos que siguen en las encuestas es este triple empate según Datum, ¿no? Ahora, ¿cómo tomar un triple empate de 7%? ¿No? Estamos hablando pues de realmente una narración liliputiense la que estamos viviendo ahora. Entonces, en estos 3 candidatos, Forsyth, Verónica y López Aliaga, si le creemos a las encuestas, que por supuesto van a cambiar, pero estos 3 no tendrían bancada. O sea, si las elecciones fueran mañana, uno de estos podría pasar a la segunda vuelta y no tendría bancada, porque la votación está en 3%, 4%, es decir, el voto no solamente, la política regional ya se había divorciado de la política nacional, sino que ahora parece que el voto parlamentario se divorcia del voto presidencial, lo cual, es decir, nos plantea un enigma realmente para la gobernabilidad en el futuro. ¿Por qué? Porque estos candidatos presidenciales tienen tan poco liderazgo, son tan mini, que no han generado el efecto arrastre que normalmente generaba un candidato presidencial con su propia bancada. Este efecto arrastre es menor en esta campaña. En esta campaña
como las personalidades presidenciales son de baja intensidad, son las marcas partidarias las que terminan siendo más importantes. Por eso es que no hay que sorprendernos que Acción Popular salga elegido como primera minoría, pero otros partidos políticos de marcas reconocidas nacionalmente le sigan en el orden. FREPAP está siendo puede ser nuevamente una sorpresa. Somos Perú, a pesar del desprestigio que ha traído Martín Vizcarra a partir de los últimos sucesos, mantienen todavía marcas partidarias que son reconocidas públicamente. Es más fácil hoy en día hacer campaña electoral, proselitista, parlamentaria, y sobre todo en contextos de pandemia donde la interacción personal está restringida, con una marca que ha estado 20 años en las cédulas de votación, que lanzar nuevas marcas que la gente todavía no termina de reconocer, como Victoria Nacional, como Avanza País, terminan siendo más debilitadas en comparación con Somos Perú y Acción Popular, ¿no? El libro tiene también una porción, por decirlo así, dedicada a la izquierda, y en la izquierda entra no solamente, por supuesto, Verónica Mendoza, sino también el señor Arana, el señor Humala y un par de mini candidatos más, ¿no? El señor Castillo, ¿no? O sea, micro candidatos en este caso. Pero entonces, si Verónica Mendoza es quien de alguna manera enarbola esto, probablemente en otras circunstancias ella se hubiera visto en otro escenario, no tan mini, ella se hubiera visto quizás más incentivada a centrarse, porque lo que sigues viendo es ahora una propuesta de izquierda básicamente dura. Ahí está ella, lo reivindicó ahora en el debate, ¿no?, que organizó El Comercio, me parece, donde ella dijo, bueno, sí, vamos a cambiar la Constitución porque vamos a cambiar, y por el capítulo económico, o sea, en ningún momento tienes esta suerte de movilidad que incluso veías en el Humala de los buenos tiempos, ¿no? Del polo rojo al polo blanco. A ver, Verónica Mendoza, para empezar, no tenía partido político. O sea, Nuevo Perú ha logrado su inscripción posterior al registro de la candidatura. Entonces, Verónica Mendoza, de algún modo, también está atrapada en las preferencias programáticas de los partidos pequeños que están detrás de la coalición, porque recordemos que Juntos por el Perú es una coalición, ¿no?, que se origina en el Partido Humanista que en algún momento fundara Yehude Simón. Entonces, Verónica Mendoza a nosotros nos puede parecer incluso radical, pero quizás dentro de su propia coalición existen voces aún más radicales. Pues. Y eso es un problema porque no se ha logrado precisamente una gran coalición de izquierda que sí tuvimos en el 2011, que sí tuvimos en el 2016. Entonces, hay que no solamente entender Verónica Mendoza por su propio discurso programático, sino por dos cosas. Uno, por la conformación de su propia coalición que lleva su candidatura, y, por otro lado, sus conexiones internacionales. De todos estos partidos, micropartidos políticos mini candidatos, son muy pocos aquellos que tienen conexiones con actores internacionales. Verónica Mendoza es un recurso que tiene y que la diferencia con respecto a las demás candidaturas. Su vinculación con el presidente Fernández de Argentina, su vinculación con Podemos, su vinculación con otros partidos de izquierda latinoamericana que le dan un componente programático e ideológico, pero también que le generan los respectivos anticuerpos. ¿Puede subir Verónica Mendoza? Siempre se ha dicho que la izquierda es subrepresentada inicialmente en las encuestas, pero en este caso la variable Lezcano parece estarle complicando. Según Datum, Lezcano tiene 24% de votos en el sur del país, Verónica tiene 7% de intención de voto. Le ha sacado varios cuerpos en una región que usualmente es, digamos, aparejada con la izquierda. Ya sabemos que no es tan simple, pero el hecho es que Lezcano está despuntando ahí. Sí, porque Johnny Lezcano le ha arrebatado el electorado caracterizado como el hombre conservador en temas sociales, mano dura y de izquierda, anti-establishment, que predomina en el sur. Ese tipo de elector que normalmente votó por Humala, votó por los dos Humala, tanto por Ollanta como por Antauro en la del 2020, es un elector que ha terminado sintonizando mejor con Johnny Lezcano, ¿no? Entonces, claro, esa ha sido... Y Johnny Lezcano, a pesar de que no tiene una ideología propiamente de izquierda, ellos reivindican en Acción Popular el famoso no soy ni de izquierda ni de derecha, sino adelante, sí tiene un discurso anti-establishment, tiene un discurso en contra de los poderes económicos, y eso le hace sintonizar a este electorado radical, anti-establishment y anti-limeño. Hay algunos elementos que comparten con un candidato como López Aliaga, que es
ultraconservador, de derecha, recontra derecha, pero al mismo tiempo anti, por ejemplo, gremial, anti Confiep, anti banca, al menos en su discurso. Hace acordar, por supuesto, mucho a Donald Trump, ¿no? Era alguien que estaba adentro, que era en realidad un beneficiado, ¿no?, del sistema, si se quiere, en términos de fortuna personal, pero jugaba a este papel. ¿López Aliaga puede crecer más o su radicalismo hacia el otro lado le marca también un techo? En tiempos de crisis, sobre todo como las pandémicas, crisis de salud y crisis económicas, los discursos populistas pueden ser cultivados con mucha más facilidad. Y ojo que los discursos populistas pueden ser empleados tanto por actores de los sectores populares como de las propias élites. ¿Ok? O sea, a veces las propias élites se disfrazan de un discurso en contra del establishment. Y ese es el caso de Rafael López Aliaga. Y hablo de discurso populista en el siguiente criterio, en el siguiente criterio doble. Primero, que es una división moral de la sociedad. Las élites son corruptas y el pueblo es honesto. A pesar de que puedo pertenecer a la propia élite, la disfrazo de una élite corrupta y yo me disfrazo de estar opuesto a esa élite. Y eso es lo que está haciendo López Aliaga al tratar de estigmatizar los poderes económicos con los cuales él mismo ha hecho negocios con anterioridad. Por supuesto, por supuesto. Ahora, Forsyth, ¿tiene posibilidad de repuntar? Él estuvo como un tímido puntero también con las limitaciones que conocemos y ahora, bueno, está peleando ese segundo puesto según la encuesta. Forsyth y otros candidatos como Julio Guzmán, por ejemplo, como Daniel Salaverry también, tuvieron una lectura inapropiada de el centro, ¿no? Se dice que la mayoría de peruanos nos ubicamos ideológicamente en el centro y eso significaba o implicaba buscar una moderación o simplemente no posicionarse en temas tan importantes y solamente confrontar contra el establishment. Pero lo que prende en el Perú es una confrontación con el establishment de manera ideológica. O sea, tú puedes confrontar con el establishment, por ejemplo, desde un discurso conservador en lo social, como López Aliaga, desde la izquierda proponiendo una nueva constitución, pero no puedes confrontar al establishment desde el centro, desde la moderación. Y es por eso que Forsyth, que Julio Guzmán terminan pues perdiéndose en esta confrontación entre candidatos más radicalizados, ¿no? Ahora, para ir terminando, porque en realidad si pasamos por todos los minicandidatos nos tendríamos que tomar 2 o 3 programas. El capítulo que tú desarrollas en el libro es el de Keiko Fujimori. Entonces, claro, Keiko Fujimori ha pasado de este 35%, ya sabemos lo que ha sido este quinquenio, que además del tema Lavajato tienes que añadirle la pandemia, pero por momentos no parece que Keiko Fujimori ya está muy complicada en el sentido que si antes tenía que confrontar, o mejor dicho, interpretar el legado que conllevaba su apellido, ahora a eso tienes que sumarle interpretar y evaluar su propio legado. Keiko Fujimori estuvo al frente, bajo control completo, del Congreso anterior, del Congreso disuelto. Eso le complica más las perspectivas, bajar de 35 o 36% en su caso a 7 o a 6, es duro, ¿no? Keiko ha pasado de ser la política mujer más poderosa de este país a tener una bancada inédita en el Congreso a ser una mini candidata. Y eso por los propios errores que cometieron no solamente ella, sino su organización política. Y por eso es que ha tenido que refugiarse en el entorno paterno, y eso es imbricarse con la figura de Alberto Fujimori nuevamente, es decir, partir de cero, partir del escenario del año 2006. La Keiko Fujimori que vemos hoy en día, en el 2021, es muy similar a la Keiko Fujimori del 2006 en su primera campaña electoral, en términos de que depende solamente de la herencia, del legado de Alberto Fujimori, pero como tú bien dices, ha pasado mucha agua debajo de ese puente. Y en esa agua que ha pasado debajo de ese puente, ella no ha sabido transmitir una imagen más independiente, autónoma, de las acusaciones que estaban sobre la etiqueta fujimorista relacionadas con autoritarismo y con corrupción. Sin embargo, Keiko Fujimori y Fuerza Popular están apelando a algo que quizás ellos tengan y no el resto de candidatos, que es un votante oculto. El voto oculto es la esperanza dentro de este doble fracaso que ha tenido el fujimorismo, doble fracaso en términos personales de sus liderazgos y doble fracaso al momento de no poder tentar una agrupación política institucionalizada. El voto escondido que antes era
digamos, cantón de los apristas. Sí, es que es eso precisamente. El aprista ganaba históricamente porque lograba atraer al apristón, ¿no? El fujimorismo duro siempre ha estado alrededor de un 7 o 8%, solo que el fujimorismo siempre ha tenido un fujimoristón, para decirlo en la analogía con el apristón, ¿no? Y eso es lo que ha perdido el fujimorismo, ese fujimorismo light, que antes votaba por fujimorismo tapándose la nariz, hoy lo ha perdido y lo que anhelan ellos es recuperar una porción que les permita pasar a segunda vuelta dentro de ese electorado. Y ojo que con fujimoristones entre Hernando de Soto y López Aliaga, lo cual le complica más la cancha. Porque los fujimoristones se han ido, pues los fujimoristones se han ido precisamente a estas dos candidaturas que están apelando a ese fujimorismo light que está en el electorado todavía, y algunos incluso con Urresti, ¿no? Esta torta, esta pizza vamos a tener que partirla en muchas porciones todavía de aquí a abril. Nada está dicho, efectivamente. Increíble, Así increíble. Es. Felicitaciones, Carlos, por el libro. Gracias por estar con nosotros esta noche. Carlos Meléndez, politólogo, editor del libro Mini Candidatos. Vamos a ir a una pausa.